vamos a ver, como estamos en la parte de estadística descriptiva, ahora vamos a ver otra herramienta que usamos para describir los datos que tenemos, un conjunto de datos. En este caso vamos a usar lo que se llama la distribución de frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo con un conjunto de 50 datos que se obtuvieron de alguna investigación, ¿no? Podría ser el precio de algún producto o alguna otra idea que se les ocurra. En este caso son ahorita simplemente 50 números que tenemos ahí. Entonces, una forma de describirlos, el comportamiento que tienen estos números, sería a través de una distribución de frecuencias. Para esto, lo primero que ocupamos tener es un ancho de clase. El ancho de clase lo sacamos muy sencillo, aquí está la fórmula, restando el valor máximo del valor mínimo entre el número de clase. ¿Okay? Se hace la operación, que en este caso el valor máximo. Aquí en este ejercicio ya los tenemos ordenados. En el caso de que ustedes tengan datos y no estén ordenados, el primer paso sería ordenar su información, ¿no? Para mí ya es muy sencillo porque tengo el 89, que es el valor máximo, y el valor mínimo, que es este 35. ¿Okay? En este caso nos piden puntualmente sacarlo con 8 clases, entonces nosotros ponemos el 8, ¿no? Es un número arbitrario ahorita, ¿no? Igual podría ser con 5, con 3, con 2. Si fuera un ancho de clases de 1, pues entonces serían todos los datos, ¿no? La clase sería de 50. 89 menos 35 nos da el 54, entre 8 nos queda un ancho de clase de 6.75. ¿Okay? Pero manejar anchos de clase con decimales es muy complicado y se presta al error, entonces es más fácil que trabajemos con números cerrados, y por eso en este caso lo estamos redondeando hacia 7. ¿Okay? Incluso el redondeo no es normal como comúnmente lo hacemos, que si es 0.5 redondeamos hacia arriba y de 0.5 hacia abajo, no, sino que aquí, aunque fuera 6.1, vamos a procurar redondear siempre hacia el número más alto, ¿no? Con el objetivo de que todos los números tengan cabida dentro de las clases que estamos definiendo. Okay, ya que encontramos nuestro ancho de clases para 8 clases, entonces sabemos que aquí vamos a tener 8 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Nosotros ahorita vamos a hacer una clase, o a lo mejor 2, y para que vean cómo llenamos esa tablita, ¿no? Entonces lo primero que ocupamos es el ancho de la clase. La primera clase debe de partir del número más pequeño, que en este caso es el 35. Aquí, sí, ponemos aquí el 35. Okay. Y el siguiente número sería 35 más nuestro ancho de clase, que sería 7. Entonces serían 35 más 7, serían 42. Okay. Así es. Entonces, nuestro primer ancho de clase sería ese 35 al 42. ¿Okay? ¿Qué estaría pasando ahí? Como tenemos, ese es nuestro ancho de clase, entonces tenemos que encontrar la frecuencia de cuántos números tenemos que pertenecen en la clase del 35 al 42. ¿Okay? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, muy sencillo, venimos y buscamos tengo el 35, ¿pertenece? Sí, sí pertenece. Después, el 36 pertenece, sí también. El 42 pertenece, sí también. Pero cuando llegamos al 43, nos damos cuenta que el 43 ya no pertenece. Entonces aquí en este caso, muy puntual, nos quedaría que la frecuencia es de 3. Y aquí en este caso, las clases, lo voy a borrar para que nos quede 35-42. Y eso es como comúnmente denotamos una clase, 35-42. ¿Ok? Pero ya ustedes vieron que sale del 35, que es el más pequeño, más mi ancho de clase, que es 7, me da 42, y busco cuáles son, y fueron estos 3. ¿Okay? El siguiente paso es, tomamos el valor, que es este 42, y lo ponemos aquí abajo para iniciar nuestra segunda clase, que sería 42, y hay que sumarlo, ¿no? Tenemos 42 más el ancho de clase, que es 7, sería 49. ¿Ok? Y buscamos ahora. Ustedes dicen, profe, pero el 42 cae también aquí, ¿no? Entonces aquí ya se pone interesante la situación, en la disyuntiva de si tenemos aquí del 35 al 42, y ya los identificamos en esta clase. Pero ahora aquí está del 42 al 49. ¿Ok? Entonces, esto en realidad podemos pensarlo como que no es un 42,
sino que tenemos el 42 y para llegar al 43. ¿Ok? Entonces, el 42 primero, del 35 al 42, ese va a llegar hasta el 42.5. Es decir, si tuviéramos un valor aquí, que en lugar de 43 fuera 42.3, bueno, 42.1, .2, .3, .4, hasta el punto 5, pertenecen todavía a la clase número 1. Pero en el caso de que ya valga 42.6, .7, .8, .9 o incluso 43, bueno, ya se quedan con la clase de abajo, que sería a partir del 43, ¿no? Del 42.5 en adelante ya pertenecen a esta clase. ¿Okay? Igual si aquí hubiéramos puesto del 42 y aquí hubiéramos puesto 43, parecería que se está perdiendo un número, ¿no? Pero no, es la misma situación, que este 42 termina hasta el 42.5 y que el 43 de aquí no empieza del 43, sino que empieza del 42.51 en adelante, ¿no? O sea, no es que se pierda, sino que hacemos así, ¿no? Las dos formas son correctas, siempre y cuando tengamos claro lo que está pasando, ¿no? Que hay un borde entre estos dos números que no se está perdiendo, sino que simplemente hay que identificar cuáles son, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a manejar siempre números grandes, no vamos a usar decimales, va a ser muy raro, pero esa sería la explicación o el razonamiento. ¿Okay? Muy bien, entonces ya sacamos otro, aquí otra vez hacemos de 49. La frecuencia, había que determinar la frecuencia, que tenemos de 35 a 42 fueron 3, de 42 a 49 son 1, 2, 3, 4, 5, bueno 5, ok. Fueron 5, entonces aquí y estos 5 que solamente quedaron aquí para no tener que brincar otro, ¿no? Entonces esta fue mi clase, la clase número 1 y esta fue la clase número 2. Clase 2. Okay. Ahora, la tercera clase iría entonces a partir del 49 más 7 serían 56, ¿no? Okay. Y si quieres vamos a completar las 8 clases. Del 49 al 56, ahora serían 56 al 63, al 70, del 70, 84 y del 84 al 91. Perfecto. Okay. La idea de hacerlo ahorita de una vez, identificar todas las clases, es que veamos que estas 8 clases, dado lo que hicimos aquí de restar el máximo al mínimo y después dividirlo entre 8, me dan mis 8 clases, ¿no? Sería la 1, 2, así sucesivamente hasta la clase número 8. 7, 8, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, miren, si alcanzamos a cubrir todos nuestros datos, que el más grande es 89, en este caso, si alcanza a llegar ahí, ¿no? Y de ahí la explicación de por qué vamos a redondear siempre hacia arriba, ¿no? Incluso aunque fueran 6.1, hay que redondear hacia arriba porque si no lo hacemos así, hay una posibilidad de que el último elemento no tenga cabida en su clase. Entonces tendríamos que abrir una nueva clase, pero si nos piden 8 y nosotros ponemos 9, pues ya no da, ¿no? Entonces, por eso es que redondeamos hacia arriba, ¿no? Para tener esa certeza de entonces, ya la frecuencia de 3 a 5, después del 49 al 56, que es del 49.5 al 56.5, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7, después de 56 al 63, 3, 4, 5, 6, 7 también. Después del 63 al 70, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6,
70 a 77 son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 77 al 84 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Sí, tiene los 50. Perfecto. Aquí exactamente, aquí el resultado aquí de la sumatoria nos debe dar 50, ¿no? Entonces son 3 más 5, más 7, más 7, más 9, más 6, más 7, más 6, 50. Es cierto, lo puedo probar. Sí. A ver qué nos da. Todos 50. 50, entonces ahí tenemos incluidos nuestros 50 elementos, que son estos 50 datos. ¿Ok? Esa es lo que llamamos la frecuencia, ¿no? ¿Cuántos números están apareciendo en cada una de sus clases, ¿no? De ahí el número de frecuencia. Después hay otro concepto que es la frecuencia acumulada, donde simplemente se irá acumulando, ¿no? En el caso de la primera clase, su frecuencia acumulada sería un 3. ¿Ok? Le ponemos 3. Después, la frecuencia acumulada del segundo es las frecuencias de este más la frecuencia del anterior. 8. La frecuencia acumulada del tercero sería la frecuencia de este más lo que teníamos anteriormente. Así es. 15. 10. Siguiente será 22. 31. 10. 44. 60. 50. Ah, 50. Está bien, necesitabas. Está bien. Ya se nos da 50, entonces tenemos nuestras frecuencias acumuladas, ¿no? Donde al final de cuentas también esta frecuencia acumulada, el resultado debe de ser 50. ¿Ok? Ahora, frecuencia relativa. Frecuencia relativa se refiere como comúnmente nosotros, si yo le dijera, ¿cuál es la frecuencia si sabemos que tenemos 50 elementos? Y les digo, hay una frecuencia en la clase de 3542 de 3, eso no es muy intuitivo de entenderlo, ¿no? O sea, tenemos que hacer muchos cálculos para imaginarnos algo, ¿no? De la misma forma, cuando queremos expresar algo a otras personas, es muy complicado decirles las frecuencias y que ellos rápidamente capten algo, ¿no? Entonces, para eso usamos esta frecuencia relativa. Es relativa porque ya es en comparación de algo. Ese algo no es otra cosa más que decirle qué parte del pastel ocupa este 3, este 5, este 7. Es decir, qué parte del 50 es un 3, qué tanto del 50 es un 5. Entonces, sí, ya es interesante, ¿no? Porque cuando te dicen, el 5%, y tú ya sabes, si todo el pastel, el 5% es una rebanadita, ¿no? Si te dicen, del pastel el 50%, pues sabes que en la mitad dices, eso es más interesante, ¿no? Entonces, por eso la frecuencia relativa a veces es más intuitiva a la hora de querer explicar, demostrar o mencionar algo, de que se nos capte la idea, ¿no? Entonces, la forma de obtener esto es simplemente tomamos el número de frecuencia y lo dividimos entre 50. ¿Sí? 50 entre 3. No, 3 entre 50. Punto 06. Ok, punto 06. 06. Ok. Aquí ahorita me voy a apretar otras rayitas. Okay. Entonces, pero este punto 06 de frecuencia relativa, dicen todavía ustedes, bueno, pero ¿qué es punto 06? Ok, entonces lo que pasa es que ese punto 06 no lo está haciendo. Yo les mencionaba ahorita un porcentaje, ¿no? Entonces el porcentaje lo entendemos que va desde el 0 hasta el 100%. ¿Ok? Desde el 0% hasta el 100%. ¿Ok? Pero eso es porque, de hecho se llama por ciento porque lo estamos multiplicando por 100, ¿no? Pero en realidad lo que es un porcentaje es ir desde el 0 hasta el 1.
Es decir, si yo tengo un pastel, tengo el 100% del pastel, ¿no? Entonces, a esto se refiere, del 0 al 1, ¿no? En el caso aquí que me da 0.06, entonces habría que multiplicarlo por 100 para saber qué porcentaje es, ¿no? Entonces, si multiplicamos 0.06 por 100, me dice que es el 6%, ¿ok? Entonces, si encuentro tres valores en la clase, en la primera clase, quiere decir que es un 6% del total. Entonces, en la primera clase encuentro un 6% del total. Aunque me diga aquí que es 0.06, ¿no? Pero por esta relación que hay del 0 al 100, que es un conjunto completo de algo, es primeramente expresado como de 0 a 1. Y después ya lo multiplicamos por 100 y nos dice que, ¿no? Igual, 0.5, ¿qué es? Es el 50%, ¿no? En esa explicación cabe de por qué aquí vamos a usar 0.06 en lugar del 6%, ¿no? Entonces, y ya aquí abajo pues sería la misma operación, 8 entre 50. Ok. Sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, así es. Ya ustedes ahorita intuitivamente deben decir, ¿cuánto irá a ser el total de la sumatoria de la frecuencia relativa? ¿Cuánto creen ustedes que nos dé al final? Tiene que dar un 100%. Tiene que dar un 100%. Bueno, uno, pero... Pues 50 son 50, resta de... Ok, muy bien. Bien, aquí lo que está pasando, fíjense, nosotros estamos sacando la frecuencia relativa, pero entonces la frecuencia relativa tiene que ser únicamente sobre las frecuencias. Es decir, aquí hay una relación que va de este hacia este. ¿Ok? De aquí sale esa información. Entonces, por ejemplo, aquí sacamos este 3 entre 50, ¿verdad? Y me da 0.6. Entonces aquí tendría que ser 5 entre 50, ¿cuánto te da? 0.1, ¿ok? Entonces, Así es. Ok, agarré la acumulada, ¿no? Exactamente. Okay. Pero está bien porque al final de cuentas, como son tablas grandes, digo, ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, pero a veces tenemos más, entonces es común que nos perdamos en esa etapa. Incluso en su materia de economía, cuando hagan tablas de donde tengan los ingresos, el costo, la utilidad y todo, o sea, costos variables, costos fijos, se van a dar cuenta que también son muchos datos donde nos podemos perder, ¿no? Cuando sacamos los costos totales, los fijos. Y luego que sacamos que los unitarios y todo, o sea, se vuelve un poquito complejo, ¿no? De ahí lo interesante de que podemos validar, ¿no? Porque aquí en este caso sabemos que la sumatoria me debe dar 50. Aquí en este caso sabemos que la frecuencia acumulada al final debe de ser 50. Y aquí la sumatoria de estos debería de ser un 1, ¿no? Porque el 1 me representa el 50%. Perdón, el 1 me representa al 50, que es el total de mis datos. Perfecto, ok. Y bueno, ahora sí, la otra parte, la frecuencia relativa acumulada, entonces sería sacar los porcentajes de cada uno de estos, ¿no? Pero ya de los acumulados. Es decir, viene. Esto significa que brinca para que no corte a ese, ¿no? Y no nos confundamos de dónde viene. Ahí sería 3 entre 50.
Aquí sería 3 entre 50. Igual da lo mismo, ¿no? Punto 06. Y después 8 entre 50. Perfecto. Perfecto. Okay. Incluso desde el inicio se puede hacer como que intuitivo, ¿no? Porque, digo, así como dijiste, está muy bien porque nos permite validar el final, ¿no? Pero si ya aquí nos dio uno, decimos, pues está bien, ¿no? Entonces serían punto 6 más 1, pues punto 16, más punto 14, punto 3, punto 3 más punto 14, punto 44, punto 18 más punto 44, punto 62, es decir, la misma sumatoria de los anteriores y al final llegamos al 1, ¿no? Así es. Aquí lo interesante de esto, de esta parte de frecuencia relativa acumulada, que a veces dicen, no me está diciendo mucho, es que a veces inmediatamente identificamos que los primeros dos ya son el 80%, ¿no? Entonces tenemos poquito datos. Entonces, aunque no parezca, sí es importante porque nos da alguna idea. Aquí en este caso vemos que hay una distribución pues más o menos pareja, ¿no? Por el cero, ¿no? Sí, sí. Así es. Y aquí en este caso nos permite ver también, si decimos punto 6, el 10, el punto 14, entonces buscamos el más grande y decimos, es el punto 18. Entonces este es el que tiene, esta clase es la que tiene más elementos dentro de su clase, ¿no? Ya en el punto 18, que es la que tiene 9. ¿Okay? Entonces, y es más fácil decir, si te digo una clase que tiene 9, entonces no te dice mucho, ¿no? Pero si te digo una clase que tiene el 18% o punto 18, entonces ya dices, bueno, es una parte importante, es casi el 20%, casi una quinta parte, ¿no? Ya te empiezas a imaginar más cosas, ¿no? Que con el simple hecho de saber los números, las frecuencias como tales, ¿no? Entonces, pues espero que con la explicación, con la ayuda de nuestra compañera Gloria, que haya quedado claro este tema de distribución de frecuencias. Muchas gracias, Luis.